Buenas noches, mi nombre es Gladys Michel, pertenezco al grupo número 21 que tratará sobre los contratos frente a la pandemia, el futuro de los contratos de ejecución diferida o permanente post-COVID-19, la teoría de la imprevisión y de los esfuerzos compartidos, la emergencia sanitaria, pandemia y defensa del consumidor. A partir del 11 de marzo, con la categorización del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, comienzan a plantearse múltiples desafíos entre los diferentes sectores económicos. Muchos integrantes de la cadena de valor ya descuentan que deberán refugiarse en pólizas de seguro, forzosas capitalizaciones, licuaciones o, cuando no, en la alternativa concursal, pues los paliativos que el Estado puede otorgar aquí y en el mundo entero se descuenta que resultarán insuficientes a quienes transan bienes y servicios no esenciales a la crisis y se encuentran forzosamente paralizados. Para introducirnos en el tema, comenzaremos definiendo el contrato. Como toda manifestación jurídica, es una realidad vital de conductas compartidas. El Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la Ley 26994, introduce el concepto de contrato en su artículo 957. Lo define como: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Respecto de la ejecución de las obligaciones, el tiempo como secuencia está presente en la esencia del cumplimiento de la relación obligacional. La crisis sanitaria que estamos provoca que miles de contratos de distinto tipo se vean afectados. En este marco tan complejo, nuestro Código Civil y Comercial argentino actual va a regular el instituto de la imprevisión en el artículo 1091. En el caso de la pandemia podremos optar en los supuestos de aplicación de la imprevisión, ya que es un hecho extraordinario que afecta la base del negocio jurídico para las partes y la previsibilidad contractual. En este tiempo de pandemia escuchamos frases como caso fortuito, fuerza mayor, hecho del príncipe, abuso del derecho, oposición dominante, imprevisión o frustración de la finalidad del contrato, rescisión o resolución del contrato por incumplimiento injustificado. En este contexto abordaremos algunos conceptos ya vistos a lo largo de nuestra carrera en las diferentes cátedras. En principio, corresponde referirse al significado del alcance de caso fortuito y fuerza mayor en el Código Civil y Comercial, regulado en el artículo 1730. Esta hipótesis comprende los hechos de la naturaleza, ejemplo, los huracanes, enfermedades, pero también los hechos del príncipe, situación que contempla actos de gobierno, leyes, decretos, resoluciones municipales, provinciales, nacionales, con potencialidad para vulnerar, justificadamente o no, derechos adquiridos. En tal caso, la prueba consistirá en demostrar su relevancia en relación con el incumplimiento que se requiere dispensar. Con respecto al coronavirus, pareciera claro que se combina un hecho de la naturaleza, la pandemia, con hechos del príncipe. Es el caso del DNU 297/2020 del pasado 19 de marzo, siendo que el factor temporal jugará un rol importante, pues no toda medida afectará a todos de la misma manera, no todos encontrarán en una misma medida un idéntico perjuicio que justifique su comportamiento. Con respecto a esto, tenemos legislado en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial la imprevisión contractual. No se trata de la imposibilidad de cumplir, sino que la misma resulta desproporcionadamente cara a una de las partes, lo que podrá además implicar un enriquecimiento ilícito o sin razón para la otra. Es aquí donde entra a jugar como posibilidad la denominada adecuación del contrato, como salida negociada y recomendable. La solución provendrá muy probablemente de la denominada doctrina del esfuerzo compartido, emanada de nuestra Corte Suprema de Justicia, la cual opera a modo de solución salomónica. Finalmente debemos mencionar la reciente incorporada figura de la frustración definitiva de la finalidad del contrato, prevista en el artículo 1090 para el caso de las obligaciones que devienen incumplibles. Dicha norma comprende una alteración del carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración.
Se trata de algo inesperado, anómalo y fuera de lo inicialmente concebido que escapa a las partes. Un ejemplo sería el caso del alquiler de balcones para un evento que transcurre solo una vez, tal como ocurriera en el frustrado paso del rey en Inglaterra en 1903, donde el locatario no quiso pagar, pues el monarca no pasó finalmente por allí. Hoy contemplaría el caso de aquellos que adquirieron entradas, suscripciones para un espectáculo, evento que se diferiría para cuando ya no pueda participar, siendo que ninguna de las partes ha decidido asumir el riesgo respectivo. En el caso de la pandemia tendremos muchos supuestos de aplicación de este instituto que, si bien fue tan discutido en la doctrina argentina, cuenta con una norma positiva para su aplicación. La pandemia y su despliegue sobre el contrato afecta el interés de la parte en la continuidad del negocio jurídico, pero cabe resaltar que las partes de común acuerdo decidan continuarlo o reajustar sus prestaciones, ya que este hecho extraordinario que afecta a la base del negocio jurídico para las partes y la previsibilidad contractual. Deberemos tener en cuenta las circunstancias del caso concreto para tratar de renegociar de buena fe o bien extinguir el contrato. Buenas noches, gracias Gladys. Para continuar con la tesina, voy a estar hablando sobre la teoría de la imprevisión y sobre el esfuerzo compartido. Dentro de la teoría de la imprevisión, nosotros lo podemos observar en nuestro ordenamiento jurídico a través de la ley 17.771, que lo incorporó en el artículo 1098. Luego, con la sanción de la ley 26.994, lo incorporaron con el artículo 1091, que hoy establece que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de unas partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes a la hora de la celebración y que esas circunstancias sean ajenas de las partes, la parte afectada puede solicitar extrajudicialmente o a un juez, por acción o excepción, la resolución del contrato, tanto parcial como total. Para que nosotros tengamos lo que se llama la imprevisión, tenemos que tener los requisitos. Estos requisitos están estipulados inclusive en el mismo artículo, en el mismo 1091, porque dice que los contratos tienen que ser entonces como de ejecución diferida o permanente, que dentro de la existencia de este contrato diferido o permanente existan que la prestación a cargo de unas partes sea excesivamente onerosa, que existan también una circunstancia extraordinaria y que esa circunstancia extraordinaria no sea atribuida a las partes. También otra de las cosas es que los legitimados para esto, dentro de los requisitos, están la parte afectada, también un tercero beneficiario o un obligado por una estipulación a favor de un tercero. Y esta resolución del contrato puede ser extrajudicial o judicial y puede ser parcial o total. Hay posiciones sobre lo que tiene que ver con este instituto de imprevisión, que son las posiciones ius naturalista, la posición positivista, el abuso del derecho y la posición egológica. Jean Vías adhiere a la posición ius naturalista, en donde establece que el derecho en la sociedad instaura un orden justo y que no puede quedar impasible cuando ve la ruina de una persona cuando se le atribuye o no se le puede atribuir el ordenamiento jurídico, no se le puede atribuir que en el reproche él no haya previsto lo que no se podía prever. Para que continuemos un poco con este instituto, podríamos inclusive meternos en lo que tiene que ver con la descripción de las posiciones positivista o el abuso del derecho o la egológica, pero me gustaría que lo vean un poquito en la tesina con lo que tenemos en nosotros expuesto. Para continuar podría hablar del esfuerzo compartido. El esfuerzo compartido viene de la época del 2001, cuando hubo una crisis muy grande en el país y en donde a través del fallo judicial Longobardi, Elena y otros contra el Instituto de Educación Integral de San Patricio SRL, eso fue en el 2007, se creó esta cuestión del esfuerzo compartido. Hoy mismo, a través del DNU que emitió el Poder Ejecutivo, que es el DNU 320 de este año, también vemos cómo
o en una expresión, el Estado a través del gobierno nos ejerce esta posibilidad del esfuerzo compartido ante esta situación de pandemia. Por ejemplo, por lo que estuve viendo, hubo un congelamiento temporal de los alquileres, una suspensión de los desalojos y también la posibilidad de diferir el canon locativo. Y esta teoría, a diferencia de la teoría de imprevisión, esta teoría no quiere resolver el contrato, sino que lo que quiere hacer es que sea un reajuste equitativo de las prestaciones contractuales y persigue lo que tiene que ver con la conservación del contrato. Ha sido un gusto para mí compartir estos conocimientos con ustedes y ahora va a continuar mi compañera con la tesis. Que tengan buenas noches. Buenas noches, mi nombre es María Rosa Rojas, pertenezco al grupo 21 y esta noche me toca hablar de la ley 24.240 relativo a la ley en defensa del consumidor. Bien, frente a la necesidad de minimizar el contacto entre las personas dentro del contexto de emergencia sanitaria dada por el COVID-19, nos llevó a modificar muchas de nuestras costumbres y hábitos de consumo. Así también modificó la finalidad de muchos de los servicios que ya teníamos contratados, como por ejemplo Internet, que lo teníamos como un servicio de esparcimiento y hoy en día es un servicio de necesidad esencial debido para llevar adelante nuestras actividades profesionales. Asimismo, como el consumidor, se vio en la obligación de volcarse hacia la compra de bienes de manera remota por plataformas que realmente uno no llegaba a utilizar. Y también nos llevó a utilizar también el sistema bancario, en la medida en que probablemente no lo usábamos. En cuanto a los servicios de telecomunicaciones, su demanda se incrementó, especialmente dada la presencia de las familias en sus hogares y para realizar la mayor parte de teletrabajo, y algunos como esparcimiento. Lo que automáticamente comenzó también es a disminuir la calidad en la que se prestaban los servicios. Esto sumado a que la imposibilidad de que el personal técnico pueda ingresar a sus hogares a realizar las tareas de mantenimiento atentó contra la correcta prestación de servicio. La Dirección de Protección al Consumidor de la Dirección Nacional de Defensa y Arbitraje del Consumo, a través de sus ventanillas únicas de reclamo de defensa del consumidor, es en ella, a través de ella y llenando un formulario a través de la web, en que se hacen todos sus reclamos, elevando esta misma. La ventanilla, la función de esta planilla es distribuir todos los reclamos en todas las zonas y provincias, en distintas jurisdicciones. Al COPREP, Servicio de Conciliación Previa de Relaciones de Consumo, o al Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Se regularon también audiencias a distancia, el SICOME, Sistema de Conciliación por Medios Electrónicos. Esto permite la celebración de esa audiencia de defensa del consumidor en forma remota, mediante la utilización de cualquier medio electrónico, siempre y cuando se garantice la correcta identificación de las partes intervinientes. Durante la vigencia del aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto como consecuencia del brote del COVID-19, únicamente se celebraron las audiencias de conciliación en el ámbito del COPREP a través del SICOME y exclusivamente respecto de los reclamos dirigidos a los proveedores. Bien, la ley de derecho consumidor en este momento solamente se pudo utilizar a través de sus reglamentaciones. Con su reglamentación pudieron afrontar el sistema de atención online. Hoy en día había un proyecto de la diputada senadora Di María, en la cual tiene la aprobación en la Cámara de Senadores y pasaría a diputado, pero que todavía no tenemos ningún tipo de respuesta en ella. Todo cabe mencionar de que seguramente después este proyecto es la reforma en el procedimiento y para que todo sea online y se pueda utilizar casi como los medios judiciales, electrónicos. Bueno, esto es amplio y queda para debatir. Buenas noches.